En este ejercicio nos dice que si teta es igual a 60 grados y t igual a 5 kilonewton, o sea, esta fuerza con este ángulo de teta, determina la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la armella roscada y su dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, desde el X hacia abajo, desde el eje X hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer en primer lugar? Vamos a escribir nuestras fuerzas. Esta fuerza la vamos a llamar fuerza 1 y esta fuerza 2. Está claro que son vectores y vamos a representarlo acá para que podamos trabajar con ellos y sumemos estos dos vectores en una resultante, que la resultante sería la fuerza 1 más la fuerza 2, ¿cierto? Decimos que la fuerza 1 es igual a T con un ángulo de, podemos decir que es de este ángulo para que nos quede mejor, vamos a decir que se llama beta y ya tenemos estos datos, ¿cierto? T sería 5 kilonewton con un ángulo de beta que sería 90 grados menos teta, ¿cierto? 90 menos 60 sería 30 grados. ¿Listo? Ya tenemos la fuerza 1 y ahora la fuerza 2 sería 8 kilonewton con un ángulo en el sentido de las manecillas del reloj de 45 grados. ¿Listo? Ya tenemos las fuerzas. Ahora, para hallar la resultante, tenemos que convertir estas dos fuerzas de su forma polar a su forma rectangular, a su forma en sus componentes. Entonces, vamos a hallar los componentes de la fuerza 1, ¿cierto? La fuerza 1, sus componentes serían la fuerza 1 en X y la fuerza 2, la fuerza 1 en X, fuerza 1 en Y. Listo. Entonces, la fuerza 1 en X es el módulo, o sea, este valor, por el coseno de 30 grados de su ángulo. Y para hallar su componente en Y sería lo mismo, su módulo 5 por el seno de 30 grados. En este caso solo cambia su valor. Está claro que aquí estamos trabajando con unos triángulos. Listo, podemos decir que este es F1 en Y y este es F1 en X, ¿cierto? Y ahora tenemos que hallar F2 en Y y acá su distancia de acá a acá sería F2 en X. Bueno, ya tendríamos estos valores, ya los tomamos. Vamos a hacer la fuerza 2, que sería fuerza 2 en X igual a su módulo, que sería 8, por el coseno de 45 grados. Y F2 en Y es igual a 8 por el seno de 45 grados. Todo esto es kilonewton. Kilonewton. Bueno, ahora para hallar la resultante, vamos a hallar primero sus componentes. Sus componentes en X sería la suma de los componentes en X de las fuerzas. Sería la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X. Entonces la componente en X de la resultante sería 5 coseno de 30 más 8 coseno de 45 grados. Esto nos daría un valor de 9,98. Esto sería kilonewton. Y ahora sus componentes en Y, pues sería la fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y. Esto sería igual a... Pero como podemos ver aquí, no es una suma, ya que la segunda fuerza está restando a la primera, porque la fuerza 1 en Y va en su sentido positivo y la fuerza 2 en Y va en su sentido negativo. Entonces podemos decir acá que este es negativo. Ya tendríamos esto, sería la fuerza 1 en Y, 5 seno de 30 menos 8 seno de 45 grados. Su componente en Y sería menos 3,156 kilonewton. Entonces ya tenemos nuestra resultante en sus componentes y ahora solo tenemos que hallar su módulo, que sería la raíz de sus componentes, de la suma de sus componentes al cuadrado, como sería Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Entonces el módulo sería la raíz de Rx 9,98 al cuadrado más Ry, que sería 3,156 al cuadrado. No es necesario colocar el menos, ya que al multiplicarlo se va a cancelar. Entonces sabemos que el módulo es igual a 10,47 kilonewton y el ángulo
lo vamos a hallar aquí en el lado izquierdo, sería la tangente a la menos uno de su componente en X, en su componente en Y, perdón, sobre su componente en X. Esto sería igual a tangente a la menos uno de 3,156 sobre 9,98. Nos daría un valor de 17,53 grados. Ya entonces tenemos, y esto medido desde el eje X en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces podemos escribir el resultado, que el vector resultante es igual a 10,47 con un ángulo en el sentido de las manecillas del reloj de 17,53 grados. Y este es el resultado.